Sí, Ahora, ahí súper. sí, ya. Entonces, darle la bienvenida a todos y todas los que estamos acá reunidos y a todos también los que van a ver después la grabación, porque sabemos que este es un material que para Ripapa es muy importante generar contenido de valor y estos encuentros apreciativos que tenemos siempre nos sorprenden con algún tema que conecte con nuestra alma, con todo esto que acá nos estamos imaginando ya reunidos en un círculo conectados con temas de apreciatividad que van abriendo posibilidades y conectando países. Eso es maravilloso. Y hoy día tenemos a una invitada que personalmente me llega mucho al corazoncito, así que voy a hacer una presentación más formal y después una más conectada al corazón, si me lo permiten. Hoy día vamos a hablar del coaching apreciativo. Y el título que tiene este espacio de conversación es Creando un campo relacional para el florecimiento personal. Y hoy día, ¿quién más podría hablar de este tema que Miriam Subirana, quien es doctora en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, fundadora y directora del Instituto IDEA, el Instituto de Diálogos e Indagación Apreciativa, del que también formo parte. Entonces me siento muy orgullosa de que nuestra directora esté hoy día con nosotros. Conferenciante internacional, conferencista para los chilenos, decimos conferencista, conferenciante internacional de múltiples temáticas, maestra en meditación, en mindfulness relacional, miembro de Taos Institute, autora de innumerables libros, escritora, yo diría una presentación en simple, es la artista de la indagación apreciativa, y que, bueno, el libro madre del mundo hispano, ¿verdad? Para la indagación apreciativa es este, que me imagino a Miriam en ese entonces. Tengo un sueño, llevar la indagación apreciativa que está en el mundo de anglosajón al mundo hispano, y ese sueño se cumplió y se ha ido sembrando de múltiples formas. Y la indagación apreciativa, Miriam también ha logrado transformarla de alguna forma para condensarla y traducirla al acompañamiento de personas en el coaching apreciativo. Ese es a grandes rasgos su presentación, que lleva muchos años en la indagación apreciativa. Y desde el corazón quiero presentar a una mujer que para mí ha sido la maestra en este camino de la indagación apreciativa, a quien quiero mucho, admiro mucho y siempre estoy aprendiendo a su lado. Es una formadora increíble. Todo lo que sé de indagación apreciativa lo aprendí con ella, y es una persona amante de esta filosofía de vida que nos tiene hoy día a todos acá reunidos. Así que, Miriam, querida, bienvenida a este espacio de Ripapa, para que tú puedas contarnos con tu magistral forma qué es esto del coaching apreciativo y esto del campo relacional. ¿Cómo es eso cuando acompañamos a otras personas? Bienvenida, querida Miriam. Bueno, estoy emocionada, Karen? O sea, con esta presentación tan cariñosa. Y, a ver, Karen me preguntaba si iba a dar una conferencia, si iba a tener un PowerPoint, y yo considero que aquí estamos un grupo selecto de personas que ya viven, practican, conocen la indagación apreciativa, unos más, unos menos, pero que va a ser un diálogo esto, básicamente va a ser un diálogo. Y si vamos un poco a la historia, yo conocí a David Cooper Ryder nada más y nada menos que en la India, en un retiro de meditación. Entonces, en el mundo de la indagación apreciativa hay mucha gente conectada con el budismo, porque en el budismo está la práctica de deconstruir. Aquí hablamos del construccionismo social, que deconstruye la realidad para construirla según el lenguaje que utilizamos, construimos nuestra realidad. Entonces, una de las prácticas la práctica, digamos, troncal en el budismo es deconstruir el yo, porque el yo es una invención mental y es una invención digamos, de la narrativa que tenemos de quién soy yo. Y
Fue algo que a mí me sorprendió gratamente. Yo no soy budista, pero sí que he estado en templos budistas y he estado y tengo muchos amigos budistas y sí que veo que hay esta conexión. Y fíjate por dónde, que en la India conozco a David Cooper Ryder en un programa que era del que yo participé como coordinadora, que era como muy retador, que se llamaba el amor en Love in Governance. Em, Porque realmente si tú ves todos los líderes políticos del mundo, en general, yo creo que el amor no es la cualidad que destacaríamos de esos líderes. No sé si en los lares del sur, en Perú o Chile o Argentina o en Panamá, no sé si podríamos decir que hay amor en los líderes, pero desde luego en Europa, que son los que conozco más de cerca, yo diría que no es precisamente eso. Y bueno, pues David Cooper Ryder estaba en ese encuentro y de ahí pues me invitó a una formación. Esto fue, no sé si, yo creo que fue eh, al año siguiente, o sea, en el 2002, al año siguiente de lo de las Torres Gemelas, o igual al cabo de unos meses, porque recuerdo que era muy reciente y que la gente aún estaba muy afectada. Bueno, yo desde ese momento, pues me enamoré y vi que en mi práctica meditativa, que es de donde vengo yo, pues esto del construccionismo social que está es la base de la indagación apreciativa, pues encajaba muy bien. Estamos en un momento de la humanidad que hemos construido muchas cosas que realmente no funcionan. Y una de ellas es el constructo religioso, es decir, todas las instituciones que se han construido alrededor de lo espiritual, pues vemos que cada vez hay menos gente que se dedica, o sea, los centros comerciales están más llenos o los campos de fútbol más llenos de gente que las iglesias, por decir algo. Y, es el construccionismo social y el deconstruir, pues a mí me encajó mucho. Como sabéis, la indagación apreciativa se ha creado para transformar los sistemas, los grandes sistemas. Y sí que en una ocasión le preguntaron a David, bueno, ¿cuál era la cumbre más pequeña que se podía hacer? La cumbre de indagación apreciativa, la más pequeña. Y él ahí se puso un reto a sí mismo, que es practicar una cumbre consigo mismo para, digamos, con la idea de adelgazarse. Si vemos vídeos de principios de los años 2000, pues estaba rechonchete, que decimos aquí, estaba. Y luego vemos vídeos al cabo de 10 años y la verdad es que dices, wow, este hombre se ha trabajado corporalmente. Y él, de hecho, fue uno de este libro que os ha enseñado Karen, pues hay de su contribución al libro, ese fue uno de los capítulos que puso que se llama La cumbre de indagación apreciativa más diminuta del mundo, que era esto consigo mismo. Pero yo luego pensé, después de escribir el libro y de hacerlo con él, mano a mano, pues pensé, bueno, ¿cómo sería si aplicáramos esto al acompañamiento a las personas, que es lo que llamamos el coaching apreciativo, porque la palabra coaching es la que nos resuena más en cuanto a acompañar a las personas? Y cómo aplicaríamos los 10 principios, tanto los principios emergentes como los principios originales, que son en total son 10, cómo los aplicaríamos en ese proceso de acompañamiento y cuáles son las bases y los fundamentos para que no pierda su esencia, porque
para mí, y los que me conocen o han estado en mis formaciones, sabéis que uno de los temas que realmente tengo en cuenta es mantener la calidad y mantener la esencia, de manera que no sea una indagación apreciativa descafeinada que decimos, ¿eh? Es decir, que mantenga toda su fuerza. Y ahí, pues bueno, empezamos por cómo es una primera sesión de coaching. Los que hacéis coaching, en una primera sesión, ¿qué es lo que se hace normalmente? Se genera un acuerdo, ¿m? Y se plantean unos objetivos. Y ahí ya empieza el primer cambio. La palabra objetivo es una palabra que viene de la estrategia militar. Cuando hacemos una cumbre de indagación apreciativa no decimos vamos a crear los objetivos de la cumbre. Decimos vamos a construir, definir el affirmative topic, el tema afirmativo. Con lo cual este ya es un primer cambio que en el acompañamiento, en la sesión de acompañar a otro, no vas a caer en utilizar el lenguaje de la estrategia militar, que en el libro también, bueno, ahí hay un par de páginas que tenéis todas las palabras que surgen de la estrategia militar y las que se proponen en la indagación apreciativa. Por ejemplo, del libro, en la página 278, pues objetivos, misión, tácticas, blanco, em, competición, mando y control, despliegue, etcétera. Palabras que surgen de la estrategia militar. Que o sea, allí ya empieza tú como coach o persona que acompañas que tienes que hacer un cambio de lenguaje. Y no vamos a buscar los objetivos de nuestras sesiones, sino vamos a definir un tema apreciativo, un tema afirmativo. Tema afirmativo. Es decir, que vamos a definir qué queremos en vez de qué es lo que no queremos. Y esto que parece tan fácil, curiosamente te das cuenta de que hay muchas personas que saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren. No, yo en este trabajo no estoy bien, con esta pareja no estoy bien, en esta ciudad no estoy bien, o sea, no quiero estar en esta ciudad, ni en este trabajo, ni en esta pareja. Bueno, ¿qué quieres? No lo sé. Y entonces ahí está el reto de siempre ir cambiando el lenguaje de déficit, que es de lo que no quiero, a de abundancia, que es lo que quiero. Por tanto, ya en la primera sesión se da un primer, un primer gran cambio, que es tú utilizar el lenguaje apreciativo y tener claro que vamos a definir lo que se quiere, no lo que no se quiere. Y ahí empezamos a usar varios de los principios. Por ejemplo, el principio de actuar como si, acting as if. Es decir, el principio a veces se traduce como de congruencia, es decir, en presente, como si ya estuviera ocurriendo. Con lo cual no lo defino como en un futuro y de hecho, claro, en inglés se utiliza mucho el gerundio. Por ejemplo, singing together, cantando juntos. Pues esto es presente. Pero aquí no diríamos, no, el gerundio no es un tipo, digamos, un tiempo de verbo que utilicemos tanto. De hecho, un libro mal traducido del inglés tiene muchísimos gerundios y muchísimos mentes, solamente, verdaderamente, tal, valientemente. Recientemente, un amigo me ha enviado bueno, un libro suyo que va a publicar, que aún no ha publicado, para que le haga un prefacio.
y le he dicho, se nota que hablas mucho en inglés, porque él trabaja como consultor de Naciones Unidas, y digo, veo muchos mentes aquí, ¿no? Que son el tiempo gerundio y el tiempo esto, solamente, valientemente, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo definimos en presente, pero en nuestro lenguaje hispano, como si ya estuviera ocurriendo. Y ese es uno de los principios que utilizamos ya en la primera sesión. Otro de los principios que utilizamos ya en la primera sesión, que es el del construccionismo social, y que lo que hacemos es un poco cuestionar el lenguaje que utiliza la persona para llevarle a empezar a hablar desde un lenguaje de abundancia, de lo que quiere y no de lo que no quiere. Y allí la manera de hacer el acuerdo que hacemos en las sesiones de coaching, un acuerdo, cambia porque, bueno, tienes que pedir permiso para, para interrumpir si la persona va a ir mucho al lenguaje de carencia y de déficit. Ya que sabemos que normalmente, y ahora aquí estoy generalizando, pero la persona que tiene un problema, una situación, está en un cruce de caminos y no sabe dónde ir, seguramente ya lo ha hablado con la almohada, lo ha hablado con sus amigos, amigas, lo ha hablado con su pareja y lo ha pensado un montón de veces. Y el que te lo explique desde el lenguaje de carencia y se alarga en eso, realmente no es muy beneficioso. Entonces yo ya en la primera sesión, en el acuerdo, les explico un poco la manera de funcionar. Y de hecho, si te das a conocer ya como coach apreciativo, pues ya la gente viene. Bueno, yo muchas personas que me vienen y dicen, no, es que estoy cansada de darle vueltas a los problemas, por esto vengo a ti, para que lo abordemos desde otra manera. Y allí, pues es en el acuerdo pedir permiso para reorientar la narrativa, que es el principio narrativo, es decir, si tú estás narrando desde lo que no quieres, desde lo que no funciona, desde lo que no va bien, pues vamos a darle la vuelta y narrarlo desde otro lenguaje. Entonces te pido permiso para poderte interrumpir y poder cambiar la manera en que estás narrando lo que te pasa, ya que esa es una frase que ya viene de uno de los filósofos que se dice que cambió la historia de la filosofía, que es Wittgenstein, que está, como es uno de los inspiradores del construccionismo social, y que él dijo, bueno, los límites de nuestro mundo van definidos por los límites de nuestro lenguaje, con lo cual vamos a explorar y vamos a empezar ya desde la primera sesión a crear un lenguaje de abundancia. Y en el acuerdo, pues también yo pienso que es muy bueno mostrar la humildad. En una de las formaciones que doy, que es la de Thinking Partner, hablamos de los 10 principios de la relación de ayuda. Igual lo puedo mostrar esto, no lo tenía preparado, pero ahora mientras estoy compartiendo se me ha ocurrido. Y uno de los principios de la relación de ayuda que surge de Edgar Schein, que él escribió, no sé si tengo el libro aquí, bueno, ha escrito varios libros, pero uno es Humble Consulting, consultoría humilde, no sé cómo lo han traducido. Bueno, pero un poco el decir que hay veces que no voy a saber cuál es la pregunta adecuada y te voy a pedir que la construyamos juntos. Y ahí este es un cambio fundamental entre el coaching tradicional, si se puede decir tradicional, y el coaching apreciativo.
que es que en el momento que tú eres el coach ya formas parte del sistema del cliente, con lo cual ya nos influimos unos a otros. Yo por esto al método de coaching apreciativo le llamo florecer juntos. No solo floreces tú, sino que yo también florezco. Y, y entonces ese es otro de los acuerdos de que, bueno, yo voy a hacer el máximo esfuerzo de estar presente y de buscar la mejor pregunta para cada momento. Pero hay veces que la tendremos que buscar juntos. O ten la libertad de decirme si no te resuena la pregunta. Y, y ahí esto también forma parte del acuerdo, que haya libertad, que el otro se sienta libre. Y en la primera sesión, también en las preguntas que planteamos, lo que vamos es, como sabéis, todo proceso de indagación apreciativa, ¿a qué va? A buscar el núcleo positivo, el positive core. Todo proceso, sea de la organización, del equipo, va a buscar el positive core, el núcleo positivo. Con lo cual, las preguntas que planteamos para definir el tema han de ser preguntas que nos lleven a descubrir cuál es el positive core de, vamos a llamarle cliente, ya que, a ver, tenemos muchas palabras inglesas introducidas en nuestro lenguaje hispano, pero si hay alguna que pueda ser en castellano, pues yo lo prefiero. Y entonces yo decidí en mi libro de coaching apreciativo, Florecer Juntos, en vez de usar la palabra coachee, usar la palabra cliente. Y coaching, bueno, pues es en inglés, igual que fútbol, ¿eh? Fútbol es inglés también y coaching también es inglés, thinking partner también, en fin. Indagación apreciativa, yo recuerdo cuando estuve con David y hicimos un grupo de personas de 12 lenguas diferentes y le decíamos, oye, esto del inquiry es muy difícil de traducir. ¿Eh? Y bueno, cada uno hacía propuestas y al final con él, bueno, pues claro, él dijo que la indagación es súper importante, porque es el plantear preguntas desde esa mirada apreciativa. Y así que ya, como en la primera sesión, eh, creamos una serie de preguntas que nos llevan a definir el tema del proceso de coaching o los diferentes temas del proceso de coaching que vamos a seguir y que ese tema es en afirmativo, es lo que se quiere, no lo que no se quiere, pero también que le hace vibrar a la persona, que se le iluminan los ojos, que sonríe, que dice sí, esto es. Porque ahí vemos que ya estamos conectando con el núcleo positivo de la persona. Así que eso sería muy en esencia la primera sesión. De hecho, yo al final creé una formación, al final o al principio, vaya, o en medio, porque al principio, finalmente, creé esta formación de coaching apreciativo, porque tiene su técnica y que se requiere un aprendizaje para realmente no caer una y otra vez en las historias de déficit que cuenta el cliente y para saber realmente acompañar viviendo todos los principios de la indagación apreciativa. No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta, luego ahora voy a explicar cómo avanzamos una vez hemos definido, pero si tenéis alguna pregunta y mientras tanto
busco lo de la relación de ayuda, que lo, Eso. que lo- Mientras Miriam busca, si alguien tiene una pregunta, la idea, como Miriam está planteando este encuentro, entonces es un diálogo, así que libremente pueden levantar la mano, porque en el chat hasta ahora no hay ninguna pregunta o algún comentario, alguien que quiera aportar. Ahí, Ana Karina. Sí, no, yo me echo el agua y yo sí leí el libro, Miriam, hace un tiempo y lo he usado como muchísima inspiración en las sesiones de coaching que hago. Y sí, me genera curiosidad eh, esa primera sesión, ¿no? Y cuánto dedicarnos a el descubrimiento del tópico afirmativo, que digamos es el prepaso de un proceso de indagación apreciativa, y a la vez balancear que ese mismo tópico afirmativo, de cierto modo, también se convierte en esa primera D de descubrir ese futuro ideal o de soñar. Entonces, eh, y bueno, cómo fluyes entre ese tópico afirmativo y entonces ya el inicio del proceso per se, porque realmente el proceso comienza desde esa primera pregunta, o sea, con la primera pregunta ya somos parte del cambio, como dijiste, ¿no? Basado pues en los principios de la indagación apreciativa. sí, sí. Y entonces, ¿cuál sería tu pregunta concreta? Es decir, el cómo seguir, porque es lo que he dicho que explicaré después. Sí, sería una transición a lo que vas a comentar de pronto, Sí, pero ese descubrir el tópico afirmativo, cuando uno lo hace para una organización, por ejemplo, hay diferentes maneras de cómo uno llega hasta ese tópico que típicamente es una frase que se convierte casi como el título de todo el proceso. sí, Entonces, sí. ya el individuo, una relación de coaching, no sé, quizás la pregunta es si sigues un proceso similar y tienes una frase que esa es el tópico afirmativo o si vas un poquito más allá, quizás hasta entrando en ese para descubrir ese. Sí, hay una frase o a veces hay más de una frase. Em, y luego elegimos si vamos a hacer el proceso de coaching de todos los temas que se hayan elegido o de uno en concreto de los que se ha elegido y luego trabajaremos el otro. Y es una frase en afirmativo que define lo que se quiere, no lo que no se quiere, y que allí iba a añadir, digamos, luego que también ya empezamos a incluir el sistema relacional. Es decir, por ejemplo, la persona define, a ver, Karen, ayúdame en alguna definición de algún tema de coaching. Eh, Vivir la alegría con sonrisas frescas, vivo, plenamente. vale, Vivir la vivo, alegría con la vale, alegría. vale. Entonces ya vivir la alegría con sonrisas frescas en la mente. Entonces ahí yo ya empiezo a cuestionar, ¿vivir quién vive? Tú, vivo o vivimos, ¿no? Porque vivir es como un titular y la definición del tema tiene que engancharnos, tiene que involucrarnos. Y ahí es donde hemos de incluir al sistema relacional. Vivo la alegría y qué impacto tendrá que viva la alegría. ¿A quién impactará que viva la alegría? ¿Cómo impactará que viva la alegría? Y con esas preguntas, digamos, redefinimos o hacemos que el tema sea más contundente y que sea inclusivo, que incluya no solo el anhelo, que es vivir la alegría y sonreír, sino el impacto que tendrá en mi sistema relacional y cómo el sistema relacional me ayudará a vivir la alegría, ¿no? Y entonces quizá pues lo transformamos en vivimos la alegría o vivo la alegría y me abro a cooperar con los demás, por ejemplo, porque desde la alegría me abro y entonces ya incluyo a los otros, ¿no? Así que es un proceso que a veces se tarda más de una sesión para definir el tema. Y luego
A ver, yo hay algo que me encuentro casi siempre, que es que la persona viene con, con el sentido de responsabilidad y de obligación. No, yo tengo que ser más tolerante, tengo que ser más alegre, tendría que sonreír más. Y es como desde la obligación, desde la responsabilidad. Y ahí, pues a la hora de definir el tema, hay que preguntarle y entramos en otro de los aspectos básicos de la indagación apreciativa, que es el poder de la imagen. ¿Tú te ves sonriendo y alegre? Uy, no, es muy superficial esto, es que hay que ser serio, ¿no? Por ejemplo, te puedes responder eso, ¿no? O, uy, es muy difícil porque en casa, pues yo qué sé, se valora la seriedad y la disciplina, lo que sea, ¿no? Entonces, hay que ver si la persona quiere eso desde el sentido de responsabilidad y obligación o porque realmente ama eso. Bueno, el cliente Xavier, que es el que pongo en el ejemplo en el libro de Florecer Juntos, eh, él vino y me dijo, es que quiero ser más tolerante. Y yo había escrito un libro, Atreverse a vivir, y que por cierto lo he vuelto a editar. He hecho una autoedición por Amazon, perdonar el paréntesis, porque vi que alguien lo vendía casi a 200 euros y pensé, oye, mejor que no vuelva a editar, porque fue un bestseller que ya no se encuentra y entonces la gente, bueno, pues hace el negocio como puede. Y entonces lo he vuelto a reeditar, lo he mejorado un poco. Y bueno, pues él se había leído este libro en que yo hablaba de la tolerancia. No, Miriam, vengo a ti porque necesito ser más tolerante. Y yo le pregunté en la primera sesión, ¿tú te ves más tolerante? Uy, ni hablar. Qué aburrimiento esto de la tolerancia. Digo, bueno, pues este no es el tema que vamos a trabajar, ¿no? Porque si la persona no se ve, ese es el compelling image que hablamos en indagación apreciativa, las imágenes que nos atraen. Con lo cual, ya en la primera sesión se hace un gran trabajo del poder de las imágenes, el poder narrativo, cambio del lenguaje, que sea un lenguaje más de abundancia, con empezar a abrirse, abrirnos hacia el núcleo positivo, abrirnos hacia el sistema relacional. Y tengo ya lo de los principios de relación de ayuda, que es de otro curso, que es de Thinking Partner, que yo lo de Thinking Partner lo he aprendido en indagación apreciativa. Y desde luego en la red europea, que estáis todos invitados en noviembre a una reunión que tenemos en Bélgica, pero en la red europea somos Thinking Partners. ¿Qué quiere decir? Que nos acompañamos en lo que sea que estamos viviendo, es como, es un coaching más profundo y más amplio porque es mucho más sistémico. Y también que es más libre en el sentido de que el coaching tiene muchas restricciones, ¿eh? Que el que marca la agenda en el coaching es el cliente, no el coach. Bueno, el coaching apreciativo ya hacemos un poco de más y de menos en eso porque la marcamos juntos, no solo el cliente. Y de hecho, Karen, que recientemente se ha sacado la certificación de la ICF, yo por suerte me la saqué antes de meterme de lleno de la indagación apreciativa, porque si no, no la hubiera sacado. Karen tuvo que desaprender durante los días que grababa las sesiones, desaprender la indagación apreciativa para hacer el coaching tradicional de que el cliente marca la agenda, de que tienes que ir al quiebre, de que etcétera, etcétera. Y Karen me lo comentaba, oye, tengo que estar haciendo un esfuerzo y bueno, es interesante esto. Así que en el coaching apreciativo
el coach forma parte del sistema, pero Thinking Partner ya es aún más amplio, digamos, ¿eh? Pero bueno, hoy no era el tema de Thinking Partner, pero solo era poner el contexto de dónde hablamos en la relación de ayuda. Y perdona, Beto, porque no he puesto el logo de Ripapa porque no pensaba compartir nada, pero ha salido así. Entonces, este es en inglés. Si queréis hacerle la foto, aquí tenéis Schein del 1999, Process Consultation Revisited, Building the Helping Relationship. No está en castellano. Aquí hay los 10 temas, que aquí los tenemos en castellano. Entonces, uno, digamos, son 10 principios que no son los de indagación apreciativa, sino los que Schein propone en la relación de ayuda. Procure siempre ser de ayuda. O sea, ya es una actitud. Estoy aquí para acompañarte, para ayudarte. Procure estar conectada con la realidad actual, es decir, en el aquí y el ahora. Y esto nos cuesta, porque siempre vamos ya con cosas del pasado y el cliente es el primero que viene con cosas del pasado. Bueno, ¿y aquí y ahora qué? Acceda a su ignorancia. Esto es lo que cuando, no sé qué os he dicho, así del acuerdo, en el acuerdo, ser muy claro con el cliente. Bueno, yo te voy a acompañar desde una metodología basada en fortalezas, pero yo no conozco toda tu vida y por tanto juntos vamos a buscar las preguntas y el mejor camino para que logres conectar con lo que quieras conectar. Luego, todo lo que haces es una intervención, es decir, si hablas, influyes, si no hablas, también. Si te levantas a buscar un vaso de agua, también. Si te quedas mirando el techo, también. Es decir, todo lo que haces influye. Y eso es lo sistémico. Y ahí, para mí, el espacio es importante. ¿En qué espacio? Siempre que podamos hacerlo presencial, ¿qué espacio elegimos? ¿Y qué hacemos en ese espacio? Y bueno, lo habréis visto o leído. Hoy ha venido un amigo mío y nos hemos sentado a tomar algo y me he dado cuenta, digo, es que es increíble. O sea, pones la rodilla encima a la otra o el pie y el otro hace lo mismo. O no, era él que la había puesto y al minuto lo estaba haciendo yo. Digo, fíjate, ¿no? O sea, ¿cómo nos influimos uno al otro? El otro mueve el pie y tú también lo mueves. Y le haces de espejo o te hace de espejo. Es el cliente a quien le pertenece el problema y la solución. Y eso, desde la indagación apreciativa, a mí me gusta mucho en la fase de diseño, cuando ya pasamos a elegir los temas para diseñar, decimos esto, que elegir las áreas de oportunidad en las que tengáis capacidad de decisión y de acción, que podáis solucionar, porque si no, pues claro, que nos aumenten el sueldo. Bueno, depende de vosotros o depende de los socios que no están aquí. No, que cambien los líderes. Digo, bueno, otro día, ¿no? En una empresa, no, es que los líderes están muy estancados. Si no cambian, no cambiará nada. Bueno, no vamos a hablar de que cambien los líderes, hablemos de lo que podemos hacer aquí y ahora. Entonces es al cliente que le pertenece el problema en la solución. Si él tiene un problema con alguien, ese alguien es parte de su sistema y ahí hemos de ver dónde él puede intervenir y dónde él tiene que tener una conversación con esa otra persona. Pero claro, si el cliente está en estado de víctima, que es víctima de todo, entonces primero hay que empoderarle para que sienta que él puede aportar. Luego, go with the flow, ir con la corriente, fluir en lo que va ocurriendo, no ser muy encajonado en que paso 1, paso 2, paso 3, sino fluir. Y esto
los que habéis tomado el curso de coaching apreciativo conmigo, sabéis que al final del curso decimos que podemos pasar de descubrir a soñar, volver a descubrir, volver a redefinir el tema, volver a soñar. Primero aprendemos las fases en el acompañamiento y luego podemos revisitar el tema, revisitar el núcleo positivo, el positive core. Luego el tiempo es primordial, el momento adecuado, y eso sí que ya depende de que tú estés muy centrado, muy conectado, y que una pregunta hoy no es lo mismo que ayer o que mañana. Con lo cual, si a ti te viene una intuición y dices, uy, bueno, pues ya la semana que viene se lo digo. No, escucha esa intuición y compártela, porque igual es que es ahora el momento, ¿no? O al menos pide permiso, pregunta si, oye, mira, es que yo intuyo esto, ¿a ti qué te parece? A ver qué te dice. Sé constructivo y oportuno con intervenciones que sean retos, es decir, desafiar a la persona para ver más allá de sus límites, sus techos de cristal, por decirlo de una manera, y sobre todo con el lenguaje y con las imágenes. Todo es una fuente de datos, los errores son inevitables, aprender ellos, aprender de las sorpresas, y si tienes dudas lo compartes, compartir la situación. Así Miriam, que, sí, muchas gracias. Juan Carlos quiere hacerte una pregunta. adelante. Hola Miriam, Hola, encantada, Juan Carlos, qué bueno ver. igualmente y un gusto de estarte escuchando. Oye, quisiera preguntarte sobre tu introducción, que me pareció muy interesante, en la forma en cómo conociste a David Cooperwriter, bueno, en un ashram, en fin, pero hablaste del amor y dijiste el amor no es algo muy común por estos lados y yo diría por acá tampoco. Hace poquito tiempo atrás hubo un estudio de la Universidad Católica que mostró que las emociones predominantes de los ejecutivos son la rabia y el miedo acá en Chile, cosa que es wow, o sea, es como bien fuerte. Entonces, mi pregunta va por el lado de cómo haces tú para sostener en esa primera sesión ese espacio de amor para que el tópico afirmativo caiga en un contexto que no sea raro para el cliente. Buenísima pregunta. A ver, hablé del amor en ese encuentro que se titulaba Love in Governance. El amor en governance, claro, puede ser los ejecutivos que gobiernan empresas y también los líderes que gobiernan los países. Y bueno, buenísima pregunta, Juan Carlos. A ver, yo creo que es importante que nosotros estemos relajados y sueltos. ¿Qué quiere decir sueltos? O sea, alegres, tranquilos, porque eso se transmite. Creo que el tono de voz, la manera de hablar a la persona, como que ya se vaya relajando y soltando un poco. Y hay veces que las primeras preguntas, porque bueno, uno puede preguntar en el coaching tradicional cuáles son tus objetivos, eh, qué es lo que deseas, y nosotros desde la indagación apreciativa intentamos plantear otro tipo de preguntas que vayan algo más profundo, para que la persona se abra a su núcleo positivo. El núcleo positivo, evidentemente, fluye de amor, en todos los seres humanos, y yo esto lo creo firmemente, que cuando un ser humano está conectado con su núcleo positivo, fluye la alegría, fluye el amor, fluye el conectar con los otros. Y
ahí podemos plantear preguntas, por ejemplo, si ves que la persona viene como muy rígida y muy desde sus esquemas mentales de ejecutivo, con rabia o con miedo o rígido, ¿no? Mm. O sea, bueno, a ver, para conocerte un poco, cuéntame algún momento de alegría que hayas vivido en los últimos tiempos. Cuéntame cuando estás en tu mejor momento, qué es lo que irradias. Em, Claro, cómo es Juan Carlos cuando brilla con todo su potencial? ¿Qué es cuando estás motivado, qué fluye en ti? Y estas preguntas te llevan a recordar momentos de apertura y de conexión con el núcleo positivo, sin mencionarlo. Son preguntas, es decir, cuando tú estás pletórico, alegre, estás en tu mejor momento, es porque estás en tu núcleo positivo, positive core. Y desde ahí, cuando la persona te lo cuenta, y este es que el poder del principio narrativo, cuando yo te cuento ese momento de alegría, lo revivo y claro. ahí me empiezo a abrir porque te estoy contando algo de alegría, me empiezo a abrir. ¿Mm? Así que captando un poco cómo está la persona que tienes enfrente, pues es ver qué tipo de preguntas para que se relaje y se abra, ¿eh? Cuando estoy con el puño cerrado es que estoy tensa. Cuando me relajo, abro. ¿Qué tipo de preguntas que no sean inquisitivas, sino que sean suaves, positivas y digamos con la excusa, bueno, para conocerte un poco más, para saber un poco más de ti, ¿eh? Y vas generando un entorno, yo diría, saludable y de conexión, ¿eh? De conexión. Ahora, puede ser, por ejemplo, fue el caso de una mujer que ella trabajaba desde los 18 años, directora bancaria, y había ido ascendiendo en el banco. Entonces, hace unos años, antes de la pandemia, eh, en España se fusionaron cajas de ahorros, se fusionaron bancos, con lo cual despidieron a mucha gente y les ofrecían indemnizaciones. Y esta mujer le había recomendado a alguien que la vio muy estresada que viniera a mí. Y vino, no sé si el 30 de octubre, y el 31 de octubre tenía que tomar la decisión si aceptaba la indemnización y se iba, o si se quedaba con la duda de si la despedirían en 2 o 3 años que se hubiera consolidado la fusión del banco con otro, ¿no? Y bueno, yo he venido a que me ayudes a decidir esto, ¿eh? O sea, lo tenía muy claro. Entonces yo empecé preguntándole sobre qué es lo que le daba vida. Y todas sus respuestas, pero todas eran de fuera del trabajo. Su hijo, el hacer pulseras con las manos, el diseñar vestidos con una amiga en los tiempos libres por la tarde o los fines de semana. O sea, todo lo que me dijo. Y entonces yo le dije, digo, bueno, ¿qué te dice esto de quedarte en el trabajo o no, si todo lo que te da vida está afuera? Bueno, Miriam, es que la gente trabaja para ganar dinero, no para sentir lo que le da vida. O sea, venía así, claro, desde la adolescencia que estaba ahí y no había conocido otra cosa. Tenía más de 40 años, llevaba más de 30 años allí y, o 25 años, sí. Bueno, total que yo no caí en la trampa de, a ver, vamos, porque hay un coaching que es coaching de perspectivas. A ver, si lo dejo, ¿qué puede pasar? Si no lo dejo, ¿qué puede pasar? No, yo para esto, no, o sea, ya lo había pensado un montón de veces. Digo, bueno, yo te puedo ayudar a que tus decisiones se basen en lo que te da vida. Y eso Sí, es algo que nos diferencia.
sin duda. Bueno, total que a cabo de 3 meses vino en febrero o marzo del año siguiente. Bueno, Miriam, ya te supondrás que dejé el trabajo, pero es que ahora estoy nerviosísima porque, claro, esto de no ir a fichar a las 8 de la mañana, pues se me pone muy nerviosa y quiero que me ayudes a decidir qué tipo de trabajo hacer. Tengo 4 opciones. Y entonces ella me explica las 4 opciones, o las 3, ahora me acuerdo, 3. Una era vender paellas en un supermercados de Boston. Ella está en Barcelona, ¿eh? Otra era montar una agencia inmobiliaria en Perú y otra era vender vestidos online. Claro, tú dices, ¿esto qué tiene que ver con qué tiene que ver, no? Y yo indago y en Boston está su primo, el hermano está ennoviado con una peruana y su mejor amiga diseñan vestidos. Bueno, en esencia, ¿qué sacamos de esa reunión? Que lo que en realidad quiere, de esa sesión, es reconectar con su familia que la ha tenido abandonada durante todos los años del banco. Y yo le dije, podemos hacer un plan estratégico, ¿qué es mejor? Inmobiliaria, paellas, vestidos online. Pero si lo que realmente de fondo quieres es cuidar la relación, profundicemos en eso, porque si luego las paellas no se venden y es un auténtico fracaso, o la agencia inmobiliaria o los vestidos, pero tú te has centrado en lo que realmente es importante para ti. Bueno, entonces se puso a llorar porque su madre se había muerto cuando ella era pequeña y ella hizo como de madre del hermano y entonces el hermano se iba a ir a Perú y claro, para ella era como su hijo y que tenía que acompañarle, que encontrara trabajo y tal. Y bueno, se puso a llorar y dijo, Miriam, yo no he venido para esto, he venido para que me ayudes a decidir qué trabajo hacer. Y yo le dije, digo, bueno, esta no es mi forma de acompañar. Si no quieres hablar de tu madre, que acaba de salir ahora aquí, lo respeto totalmente, pero poco, bueno, te comento esto, Juan Carlos, y a todos, como ver una persona que realmente viene, está muy enmarcada por lo ejecutivo, el hacer, el tener que tomar decisiones. Ayúdame a decidir, yo quiero salir de aquí mañana a las 8, ¿qué haré? Diseñaré vestidos, montaré una web, tal, ¿no? O sea, que viene muy así. Y yo creo que nuestro rol es no caer en eso. No, yo no estoy aquí para ganarte como cliente, sino para que conectes con lo esencial en tu vida, que en este caso son las relaciones y tu sistema relacional. Y ya que no es el crear el mejor vestido, aunque sí, pero en que trabajar con tu amiga sea una alegría, o el que apoyar a tu primo en Boston sea una reconexión inolvidable, ¿no? Un volver a revivir esos momentos gozosos de colaborar con los primos o jugar con ellos, en fin. He puesto este ejemplo poco como para un caso difícil que he tenido yo, difícil en el sentido de que yo voy en una línea apreciativa y la otra lo que quiere es ya salir de aquí con el plan ejecutivo claro. Y ahí pues es siempre una conversación. ¿Qué es lo que te dará mayor plenitud? Que es, aparte que en su caso realmente no había ninguna prisa de tener que empezar a ganar dinero porque había cobrado una indemnización buenísima, porque el banco le había ofrecido esa indemnización buenísima. Tenía un marido que tenía un sueldo estratosférico también, porque era uno de los directivos del banco, en fin, que no había esa presión más que en su propia mente. Y entonces ahí yo creo cuando acompañamos, nuestro reto es ser capaces de retar, de desafiar al otro para que conecte con su núcleo positivo, porque
Y ahí entra la filosofía apreciativa y las creencias apreciativas, que si todos estuviéramos conectados, sobre todo los líderes, con lo que nos da vida, es que el mundo iría diferente. No estaríamos aferrados al poder, ¿no? Sino estaríamos fluyendo de vida. Sí. Gracias, me parece muy compasiva la aproximación, me gusta mucho, aunque digas que no eres budista, las preguntas iniciales son puros actos de bondad, ¿no? Que en el fondo ayudan a la persona a conectar consigo mismo y con lo que aprecia de sí. Y creo que también el tema de desafiar también es un acto de bondad, porque ayuda a que la persona pueda mirar desde otro ángulo, ¿no? Así que muchas gracias, Miriam, y gusto. Qué bueno. A ver, más preguntas. Sí, hay algo en el chat que lo dejé pasar y que justo tiene que ver con lo que están hablando, que lo había puesto Beto, que dice interesante cómo conectar el anhelo como un sustento vital del tópico afirmativo. Pero ¿cómo es en la vida contar con eso? Ahí si me permites quizás agregar algo que tiene que ver un poco con lo que decías tú, Miriam, que a este tipo de coaching se le adosa como que no concretan, no hacen cosas. Entonces, acá cuando pregunta Beto, ¿cómo este núcleo, este tópico afirmativo que sería el tema, ¿verdad? ¿Cómo es en la vida contar con eso? ¿Cómo que se llevan en el día a día? Claro, eso es lo que vamos trabajando en las sesiones para que lo vayan aterrizando. Y diríamos que en el tema afirmativo es un tema conectado con el anhelo, que es diferente que los deseos y las expectativas. Es más profundo, yo diría incluso es más espiritual. Y una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es ese anhelo está conectado con lo que Tachinkeri habla de la inteligencia apreciativa, ver el roble en la bellota. Es decir, tengo anhelo de ser roble porque soy un roble. No deseo ser como un pino porque el bosque de al lado tiene más pinos y se ve muy bonito, quiero ser como, ¿no? Que nos comparamos con el otro. Y ahí entran los deseos y expectativas. Y el anhelo está conectado con la esencia del ser. Y luego cuando pasamos por las diferentes fases de descubrir, de soñar, en el descubrir planteamos preguntas muy parecidas a las que se hacen en una cumbre de indagación apreciativa. Lo que pasa que tienes mucho más trabajado el lenguaje para plantear las preguntas adecuadas porque has estado one to one con la persona haciendo la fase de definir. Y yo siempre tomo notas. Tomo notas por 3 motivos. Uno, porque soy escritora y soy consciente de que caigo en usar mis palabras, con lo cual quiero anotar las palabras que usa el cliente para usar sus palabras. Es decir, si me dice alegría, yo no voy a decir dicha o gozo, voy a decir alegría, porque es la palabra que me ha dicho él. Entonces yo me lo tengo que apuntar, punto 1. Punto 2, porque conectas mucho más con la persona cuando utilizas su lenguaje de abundancia, por supuesto, que ha ido saliendo en la primera sesión de definir el tema. Y punto 3, porque me olvido. De una sesión a otra, has tenido 20 conversaciones entre medio y entonces ya no sabes quién te dijo el qué, entonces yo me lo anoto. Y cuando doy sesiones online, tengo la hoja de los apuntes que he tomado y el tema, para regresar al tema siempre. Y en presencial lo tengo impreso o lo tengo en la libreta. Lo tengo en una libreta o en algunas hojas que después del proceso las tiro. Bien, luego en el proceso de sueño hacemos la visualización
Y ahí es como una meditación que haces y que ayudas a visualizar a la persona utilizando su lenguaje y su sistema sin decir nombres. Es decir, igual te habla de su marido que le ayuda y todo esto en la fase de definir y descubrir. Vamos viendo quiénes son las personas que le han ayudado o le pueden ayudar a, por ejemplo, el tema que ha sugerido Karen de vivir la alegría, vivo la alegría y sonrío. ¿Quién te ayuda a sonreír? ¿Cuándo sonríes más? ¿Qué personas provocan en ti tu sonrisa? ¿Qué cosas provocan en ti tu sonrisa? Y entonces lo que me diga forma parte de su sistema, que puede ser ver los gatitos, o puede ser su hijo, o puede ser, yo qué sé, una película, o puede ser lo que sea, ¿no? Y entonces introducirlo, pero de forma amplia. De forma amplia. Por ejemplo, una mujer mexicana que vive en Barcelona es un caso real. Vive en Barcelona, y en México ella era muy conocida, sus talleres y clases siempre estaban llenos, y aquí en Barcelona no la conoce nadie. Y además, bueno, sabéis, los que somos de Barcelona, que somos 2 o 3 aquí ahora, o no sé si Katy se ha ido, em, que hay muchísima oferta aquí en Barcelona, hay mucho movimiento. Entonces, claro, abrirte camino en Barcelona, pues no es lo mismo que en otro sitio, ¿eh? Y sobre todo, pues si no te conoce nadie. Y bueno, ella estaba frustrada. Situación, que se había quedado embarazada de un catalán y estaba de 4 o 5 meses. Bueno, total, te dice, no, el chico está dispuesto a venir a México conmigo, pero yo no lo tengo claro, etcétera, etcétera. Vamos hablando y definimos el tema de encontrar mi hogar, sentirme en casa. Porque aquí en Barcelona no se acababa de sentir en casa. Entonces, el tema que vivo sintiéndome en mi hogar, trabajo sintiéndome en casa, algo así, no me acuerdo porque fue antes de la pandemia. Y entonces en la fase de sueños, yo ni le hablo de Barcelona ni de México, ni de los talleres, sino que en esa visualización acompaño a la persona a sentirse en su hogar. Me siento en mi hogar, ¿no? Has llegado a un lugar, y no digo si ese lugar es Barcelona o México, porque entonces ya le estás influyendo. Te sientes en casa. Y bueno, yo le pregunté qué es lo que daba a ella en los talleres, qué impacto tenía. Y no me acuerdo lo que era. Y entonces yo en el sueño, bueno, lo que estás haciendo está teniendo un impacto, y las personas que te acompañan están beneficiándose de tu presencia, algo así. Yo no sé exactamente en ese momento cómo lo hice, pero esa es la fase de sueños, la belleza que realmente llevas a la persona a soñar. Bueno, y luego preguntas, ¿cómo es tu hogar? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién está contigo? Em, y cuando ella luego responde, pues bueno, está en una casa muy grande, ya el sueño es a 5 años o a 3 años, y pues ya ha tenido un par de niños, hay un par o 3 de niños pequeños rodeándole, y está escribiendo y pintando. Y surge y está escribiendo sus experiencias y pintando sus vivencias y escribiendo para otros. Con lo cual, la fase de sueños es totalmente transformadora, porque ya se le va de la cabeza si México o Barcelona, ya se le va de la cabeza lo de los talleres, y surge una mujer sabia que quiere todo eso que he transmitido desde el bla, bla, bla de los talleres, ahora lo escribo desde casa como una gran madre.
los niños por ahí jugando, tal. Claro, eso te da un norte diferente. Es como que toda la ansiedad y tensión se disuelve y es muy potente esa fase de sueños, pero hay que saber, hay que prepararse bien y saber hacer bien el proceso de visualización. Y yo siempre aconsejo a los que están aprendiendo que se la escriban la visualización, y que no pasa nada, que se la escriban y que la hagan, pueden poner un poco de música, relajar a la persona y luego ya después de esa fase de sueños, pues ya definimos, vemos qué se necesita y son las mismas preguntas que se hacen en una cumbre, qué tiene que ocurrir para que este sueño se haga realidad. Y hacemos una lista completa y luego ya preguntamos, bueno, cuáles son prioritarias y esa respuesta viene de la cabeza y cuáles te mueven más, qué es lo que te dice el cuerpo, qué es lo que te apetece más y esa respuesta sale del corazón, no de la obligación. Y entonces ahí pues vamos avanzando. Y luego, algo también muy bonito de la fase de destino, que no es que vamos del punto A al punto B y que el destino es un plan de acción, sino que el destino es mantener a la persona conectada con su núcleo positivo. Y esto yo también lo encuentro como muy, muy potente y muy revelador de lo que es el coaching apreciativo. Que no es que vayamos del problema a la solución, sino que vamos a que la persona conecte con el roble que es, ¿no? Ujú. Miriam, una pregunta que puso Jenny es si el anhelo puede ir relacionado con el propósito. Tiene que ver un poco con lo que estás diciendo. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí, el anhelo, luego lo bajamos más al propósito, digamos. Sí, sí. Sí. Y de la fase destino, a ver, estoy abriendo el PowerPoint que usamos en el curso de coaching apreciativo. A ver, bueno, en diseño hacemos declaraciones provocadoras, provocative proposals, y declaraciones de aspiraciones, en fin, o prototipos. Y luego indagamos de esa propuesta o prototipo, bueno, cuál es la mejor experiencia que ella ha tenido sobre eso, qué valores lo sustentan, cuál es el anhelo de esa propuesta provocadora. Y aquí voy a compartir del libro de Florecer Juntos, de esto de la fase de destino. Cultivamos una apreciación auténtica para uno mismo y para los demás, preguntando al cliente de forma que ensanche sus fronteras, observando qué áreas se benefician más al conectarse con el núcleo positivo con el cual se identifican. Y este punto es súper importante. Es una indagación que mantiene el nivel energético elevado. Mínimo esfuerzo, máximos resultados. Cuando las cosas empiezan a sentirse como trabajo duro, lucha o esfuerzo, es señal de que nos hemos desconectado del núcleo positivo. No significa que no haya trabajo duro ni esfuerzos, ciertamente los hay, pero uno no se resiste a ellos. Cuando no hay resistencias, la tarea es sencillamente la tarea y no se siente ni como una lucha ni como un esfuerzo. La energía fluye. Yo creo que ese es el coaching ideal. Logras que tu cliente llegue a ese punto en que la energía fluye. Entonces, no estamos yendo del problema presente a la solución futura. No estamos creando puentes entre lo que no funciona y lo que funcionará.
sino que conectamos con nuestro núcleo positivo de energía y ahí conectamos, tú también conectas. Tú haces el coaching y acompañas al otro desde tu núcleo positivo, desde el cual actuamos con un nivel elevado de creatividad e improvisación. El cambio empieza aquí y ahora, en el momento que planteamos la pregunta y conectamos con nuestras fortalezas. Voilà. Maravilloso. Muchas gracias, Miriam, querida. Ahí abriendo el espacio a ver si alguien quiere hacer ya las últimas preguntas, porque en el chat hay ya, Ana Karina. Sí, no, muchas gracias Miriam y también a los otros por sus preguntas. Tengo una inquietud porque yo veo bastantes paralelos entre el modelo de Richard Boyatzis de coaching con compasión y la teoría de cambio intencional. Yo la utilizo mucho en el coaching, a la vez que también el coaching apreciativo. Entonces tienen cosas en común. Una de las cosas que recuerdo a Richard comentando sobre el proceso de coaching con compasión, que tengo la curiosidad de saber cómo lo manejas, es en la parte de descubrir las fortalezas. Usualmente dentro del modelo de las 4Ds, preguntamos sobre esos momentos en el que viví, lo que sea el tópico afirmativo, y estuve en mi mejor momento, o sea, el high peak moment. Lo que Richard explicaba es que él evita ir por ese camino porque en el coaching one-on-one las personas se tienden a ir a las historias que los llevaron hacia abajo emocionalmente, no necesariamente su high peak moment. Entonces la pregunta es sobre tu experiencia, sobre ese descubrir las fortalezas a través de las historias del pasado, si has tenido esa experiencia, cómo la has manejado para poder mantener la esencia del positive core y también pues no sé, el manejo emocional de la sesión. Bueno, yo tuve mis discusiones con Richard, con Boyatzis cuando estuve en Cleveland. Tuve varias... Bueno, porque él también es crítico con el modelo apreciativo en algunos aspectos. Pero sus críticas no me convencieron, la verdad. Y creo que su aporte sobre el tema de las emociones es muy, muy bueno y que es muy útil en la fase de descubrir. Es decir, ir a historias que conectan con emociones, que nos abren para que fluya una narrativa que contribuya a que la persona conecte con su mejor yo. Y si la persona va a narrar desde lo negativo, no entro en un diálogo con eso, sino que le vuelvo a replantear la pregunta desde otra perspectiva, porque igual la pregunta que le he hecho, por ejemplo, había una chica cantante que vino, bueno, porque se sentía muy bloqueada por la influencia de su madre y por lo que aprendía en la escuela de canto. Y su mejor momento fue cuando improvisó. Se encontró en un escenario y tuvo que improvisar. Y fue un fluir total. No, pero es que claro, esto no es posible porque lo que me enseñan, o sea, no estaba ni 5 segundos en esa historia de improvisar. No, no, es que no es posible. Y entonces, bueno, pero en este momento que improvisaste, a ver, vamos a ese momento realmente que tú saliste al escenario y entonces yo me regodeo en alargarme para que la persona pueda permanecer en ese pasado positivo que no se permite. ¿Mm? Y creo que allí nuestras preguntas pues a veces han de ser más largas no, bueno, pero entonces en ese momento que saliste del escenario y que fluiste y que los músicos te apoyaron y que te sentiste súper bien y todo esto, ¿sabes? Y a ver, cuéntame un poquito más, ¿no? Ok. Eso ayuda bastante porque sí, lo he encontrado con algunos clientes que de pronto están en un momento emocional un poco duro, entonces les cuesta quedarse en ese positivo tal cual como explicaste, ¿no? De pronto les brillan los ojos por 5 segundos y de pronto de nuevo se van a la historia de dolor.
y cómo a través de las preguntas podemos mantenerlos. Apagaste el micrófono, Ana Karina. Ahí sí. Y para que descubran su propia esencia de su positive core, ¿no? Así que el insistir un poquito a través de ese pedir permiso, de interrumpir y replantear la pregunta y quedarnos en ese momento tan especial de esas vivencias. Gracias, Ana Karina. Beto. Sí, no tengo ninguna pregunta en realidad. Me siento muy satisfecho de poder contestarme la pregunta que tenía que ver con cómo crear ese campo relacional. Te felicito, Miriam, porque es un gusto también poder escucharte y refrescar tanto de lo que es el trasfondo del trabajo apreciativo, ¿sí? En eso me llevo la impresión de que es un arte, ¿sí? Es un arte porque de alguna forma la vida no puede ser aprendida solamente como con claves o técnicas, sino que el pulso de vida de alguna forma tiene este misterio, tiene esta cosa que a veces la poesía alcanza como a aprenderla, ¿sí? Entonces me hice un pequeño resumen como para compartirlo con ustedes. Yo, ya campo relacional, por lo que me llevo hoy día, es como, de alguna manera, en este arte de acompañar, tenemos que ser garantes de poder ir acompañando ese núcleo positivo, de constantemente llevar a la persona una y otra vez hacia el núcleo positivo, desde el núcleo positivo de uno también. Entonces ahí se vuelve más interesante el trabajo. Eh, Me encantó esto de indagar lo que sustenta el tópico afirmativo, ¿sí? Es como desde dónde surge este anhelo, ¿sí? Ahí en donde se va creando también más campo relacional y por supuesto que ya como el broche de oro, si pudiéramos decirlo desde mi perspectiva, es cuando estás en la fase de sueño y le parafraseas o le compartes con tus propias palabras aquello que da sustento a ese anhelo y se vuelve una idea con mucha vida. Y en mi caso, lo que puedo complementar es que una vez que uno está desde ahí y surge una idea de hacer algo nuevo, que es lo generativo, que me gusta mucho, a mí, más que plan, siempre me ha llamado la atención es que como que se te crea un camino generativo, una perspectiva nueva y una forma nueva, una opción nueva de poder transitar la vida, ¿sí? Así que no es mental, por supuesto, comparto contigo, y tiene que ver con que ya aquí tocamos el alma de la persona, lo más profundo que tenemos todos, ¿sí? Y que de alguna manera tenemos la misión constante de ir accediendo cada vez más a esa parte en uno, ¿sí? Y, me quedo con una frase como que cómo somos o tenemos el desafío de poder estar constantemente encontrando o expresando la mejor manifestación que tiene la vida para expresarse y que de repente se nos olvida con tanta mente, con tanto problema o centrándonos en aquello que de verdad son deseos y aspiraciones perdón, expectativas y tenemos mucho más por descubrir. Así que fascinado, ¿sí? Muchas gracias, Miriam. Gracias, Beto. Muchas gracias. Y tenemos la mano arriba de Federico. Sí, gracias, Karen. Yo lo que quiero decir en primer lugar, Miriam, es muchísimas gracias por esta presentación que para mí me ha dejado con muchísimas preguntas inspiradoras de cómo yo no tengo ninguna experiencia en coaching personal, eso lo tengo que reconocer. No lo he hecho, pero he hecho muchas intervenciones en organizaciones, equipos, etc. Y entonces, yo lo que quiero resaltar de tu presentación, Miriam, es los ejemplos que nos pones, reales. Eso sí tiene un poder poderoso, por lo menos para mí. Es el conocimiento basado en una experiencia, esas experiencias tan transformadoras que has tenido con tus clientes me maravilla, ya digo, es una parte de tu trabajo que yo no comparto en eso, porque nunca lo he hecho. Tengo muchísimas preguntas. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿Cuánto cuesta? Estoy un poco pensando en términos de cómo vivís de eso, de ello.
Esa es mi pregunta. Yo no me metí en ese mundo porque dije, ¿y cómo voy a vivir yo con eso? Pero bueno, eso sé que es un tema, tú lo has dicho muy bien, Miriam, de que hay mucha competencia a ese nivel. Entonces yo me quedo con Yo, muchísimas Karen te puede responder en privado a estas preguntas porque ya lo ha trabajado bien esto. Bueno, pues Sí. sí, solo quiero decirte que eso es, me he quedado con muchísimas preguntas y te lo agradezco profundamente. Y una última comentario que quiero hacer, basado en cómo tú describes las etapas clásicas de las fases de la indagación, intervención apreciativa, eh, aplicada al coaching o aplicada al cambio de un equipo, una organización, etcétera. Yo sí que estoy descubriendo aquí ahora una vez más que no hay una sola forma de hacerlo. Cada etapa, cada uno de nosotros lo hace de una manera diferente. Y hay algo que nos podría... estaba yo pensando, qué bonito sería si compartimos nosotros, como dijiste al principio muy bien, que tenemos mucha experiencia en esto, todos los que estamos aquí. Entonces, compartir cómo hacemos la primera fase, cómo hacemos la segunda, cómo hacemos la tercera. Sería sumamente enriquecedor para descubrir la diversidad y la variedad. No hay un solo camino y eso es lo bonito de lo que llamamos también ahora más desde ese enfoque paradigmático, el paradigma apreciativo, cómo la diversidad es lo que tenemos que fomentar y aprender unos de otros, porque si uno dice, hombre, me ha gustado mucho, como ha dicho Beto, el que has insistido mucho en ese conectar con el núcleo positivo, que a lo mejor lo estamos olvidando un poquito ya. Ahora, la pregunta es también, yo me decía, ¿cómo definimos el núcleo positivo de una persona? Eso sería un motivo de una sesión maravillosa. Entonces, no quiero alargarme. Muchísimas gracias. Miriam, tienes una experiencia que es abrumadora y esos ejemplos que ofreces con la sencillez que lo cuentas de lo que pasó y la transparencia, a mí me han inspirado mucho y digo, esta es la realidad, así se vive. No tengo nada que decir, sino admirar. Muchas gracias. Gracias, Federico, gracias. Bueno, queridos, pues muchísimas gracias. Y Andrea, te estábamos viendo, pero ahora veo que no has puesto la cámara, porque sé que me han dicho hoy que están a -3 grados en Buenos Aires. Bueno, aquí con el abanico. Así que os envío calorcito a los que estáis en el frío. En Madrid supongo que también, Charoró, debéis estar con calor. Sí, sí, Aquí ya empieza el calor bueno. Sí, estamos en la diversidad misma, como decía Federico, sí. y agradeciendo una vez más este espacio de aprendizaje, de apertura, de generar nuevas posibilidades hoy día desde el acompañamiento a las personas y cómo este campo relacional se va nutriendo de los núcleos positivos del coach o del acompañante y del cliente o coachee, como queramos llamarle. Y es maravilloso porque cada vez vamos floreciendo más en estos espacios de Ripapa, de estos encuentros. Y Federico, todas las preguntas que tú tengas, las envías y ahí veremos cómo podemos contestarlas de alguna manera para seguir fluyendo, porque Tengo hasta aquí tenemos 4 páginas ya. 4 hojas de notas con Eso es preguntas. maravilloso, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Ahí veremos cómo continuar. Le dejamos un abrazo grande a todas las personas que nos van a ver en diferido, porque la comunidad la construimos entre todos y todas y estamos agradecidísimos de ti, mi querida Miriam, por compartir tanta sabiduría y tan generosamente para que aprendamos esta nueva forma de acompañar, que es aplicando la indagación apreciativa en el tú a tú de una forma amorosa, respetuosa, compasiva, maravillosa, fluyendo, entregándonos al flujo de la indagación apreciativa de lo que nos da vida. Así que muchas gracias por mi parte también por permitirme acompañarles. Gracias, Beto. No sé si quieres anunciar algo más para lo que sigue. Gracias. Sí, no, reiterar, bueno, agradecerte, Miriam, una vez más por tremendo encuentro. Creo que nos vamos todos inspirados y con hartas preguntas, como dice Federico, y hartas
estos desafíos, ¿sí? Desafíos que de alguna forma van a nutrir nuestra vida. Federico, si tienes algunas preguntas interesantes, te invitaría a que cuando esté el video las compartas ahí en comentarios, y también para la gente que nos va a ver en diferido, que estamos intencionando que nos puedan hacer parte también con comentarios, con preguntas en nuestro canal de YouTube, para que también podamos hacer esa sincronía de participación. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, y nos estamos viendo en el próximo webinar, el encuentro que va a ser en agosto, y viene Brasil a contarnos harta también de lo que hacen allá. Así que ¡Wow! muchas gracias. Con samba, con Gracias. samba. Sí. Besos, nos Muchas vemos, gracias. muchas gracias. Chao, chao. Adiós, Jordi. Gracias. Chao, chao. Gracias, Karen.